Vamos a entrar a la mesa. Tenemos muchos temas que han propuesto nuestro querido Héctor Javier Sánchez y nuestra querida Jesusa Cervantes. Un tema que estaremos discutiendo con ellos de inicio, pues es el acontecimiento del Mundial. Ya estamos viendo aquí a nuestro querido Héctor. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Violeta. ¿Cómo están? Bien, bien, Contentos, ¿no? Por es alguna parte, ahora sí que los claroscuros, ¿no? Como en algunas ocasiones decimos, contentos claro. por la selección, por la fiesta que es el fútbol. Aquí fíjate que, pues no, ahora sí que hay gente que dice no hay que ver el mundial, no hay que ver el otro, que tienen una gran parte de razón, pero también creo que no nos debemos, ahora sí que dejar que hasta nos quiten estos gustos, ¿no? Porque sistema de apropiación, bueno, ya estabas comentando los costos del mundial. Bueno, una locura, ¿no? 180,000 pesos, 64,000 pesos. Lo que hablabas de cuánto cuesta llegar ir a la final, es un insulto. La verdad es que es un verdadero insulto y aquí, desafortunadamente, la FIFA tiene más poder que la ONU. Fíjate, tiene 211, 212 miembros, lo cual la ONU no ha conseguido en toda su historia. Y bueno, el doblar a los países, bueno, salvo la excepción ahora con Infantino y con Donald Trump, que ya vimos que es tan arrastrado este señor que hasta le dio el premio de la paz a Donald Trump, y la inequitativa distribución, también hay que decirlo, Violeta, de los juegos en un mundial que supuestamente tiene más de 100 partidos y que a México solo le toquen 13. Son Sí, sí. 104 partidos, si mal no recuerdo, y que a Canadá también le toquen 13, cuando supuestamente pues tendría que reflejar una mayor equidad entre estos países. Me parece muy lamentable y bueno, pues una de las pocas alegrías que tiene la población, por lo menos por el FanFest o alguna cosa de estas, que ya vimos ayer en varias ciudades, pues aquí en nuestro país se desbordó, insisto, de las pocas satisfacciones que se le pueden dar a la población. Muchísimas gracias, querido Héctor. Muy buenos días y bienvenido y gracias por esta primera reflexión. Pero ya tenemos también a nuestra querida Jesusa Cervantes, querida, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Violeta? Muy buenos días. Buenos días, Héctor. Híjole, pues, que, Buenos días, que, Jesús que, Ernesto, buenos días. Y ya también estamos viendo aquí en pantalla a Sí, Ernesto Ledesma, que decíamos que había ido a hacer un mandado y decían que regrese el cambio, que no se quede el cambio, algo así estaba poniendo aquí alguien en la audiencia. todavía no salía del palco que le dieron. Sí, fue a verlo de su palco, entonces, fue a pelearse con Es la es un FIFA. palco familiar de esos de 1 millón de pesitos, oigan, hombre, nada más. oigan, yo Estaba antes bien a ver si recuperaba su comida que llevó, que no la dejaron pasar. Sí, antes de que iniciemos, queremos volver a poner este video que está dando a conocer Al Jazeera estas últimas horas, mientras aquí estamos celebrando el Mundial y está transcurriendo una situación otra vez intensa en la franja de Gaza. Si podemos volver a poner ese video, Asa, y regresamos con ustedes. Talla, talla, talla. Bueno, decíamos hace ratito cuando iniciamos el noticiario, solo le pido a Dios que este genocidio no nos sea indiferente frente a lo que estamos viviendo acá en términos de celebración, pues el pueblo palestino sigue padeciendo esta brutalidad y bueno, y dábamos también otros datos y cifras también de de algunas situaciones pues no muy alentadoras y con eso quisiéramos iniciar, si están de acuerdo. Pues iniciamos Sí, contigo, querida Jesusa. Ya Héctor ya había iniciado un balance sobre lo que ha acontecido el día de ayer en torno a la inauguración del Mundial, lo que se está viviendo en las calles también con la coordinadora, con las madres buscadoras, con otros movimientos y también lo que aconteció en este primer partido. Bueno, bueno, de futbolera, yo no soy absolutamente nada de futbolera, no le entiendo nada de fútbol, no me llama la atención, yo soy beisbolera, pero sí quise ver la inauguración, ¿no? No entendí esa Shakira tan rara ahí que salió, que a mí, la verdad, no me gustó, ¿no? Me gustó más lo que hizo con los niños, allá su videíto con los niños de África, pero bueno, este,
Aquí en Mexicali fue muy curioso porque hay unas instalaciones que ya están establecidas y ahí hay diversas presentaciones de artistas siempre. Y entonces el gobierno del estado decidió que ahí iban a poner unas pantallas y que ahí se iba a celebrar. Estaba vacío, realmente ni el 30% estaba lleno y se gastaron 20 millones de pesos en todo esto, ¿no? Entonces había un reclamo por parte incluso de la propia gente que asistió, muchos compañeros que fueron a entrevistar a los que estaban ahí, decían que pues que no era bueno que el gobierno hubiera gastado en eso cuando bien lo podían ver por televisión, pero que ellos acudían pues porque el lugar era gratuito y iban a ver si a divertirse, ¿no? Pero todo el mundo cuestionaba el gasto que se hizo, 20 millones comparado con las cifras que tú diste, Violeta, pues no es nada, pero para un municipio que tiene un hospital general que no cuenta con gasas, con sábanas, con jeringas, con lo más básico, bueno, sí hay evidentemente que molestia por parte de los mexicalenses. En el caso de Tijuana, que fue en la calle Revolución, muy emblemática, pues sí, se llenó, hubo mucha algarabía, ¿no? Eso respecto aquí a la ciudad. Eh, Aquí en Tijuana se estableció la selección de Irán. Eso también llamó mucho la atención porque, bueno, Estados Unidos no los dejó entrar, retuvo horas perdón, no es que no los haya dejado entrar, sino que les impuso que no se quedaran ahí, ¿no? Y entonces es complicado porque tengo entendido que ellos van a jugar en Los Ángeles, Tijuana de la ciudad de Los Ángeles, pues sí son algunas horas, entonces van a ir a jugar y luego se van a regresar y se vuelven a concentrar, pero el punto es por qué Estados Unidos no quiso que se quedaran la gente de Irán. Bueno, pues porque tiene un conflicto. Entonces, ¿de qué se trata esta fiesta? ¿No? ¿Quién dirige realmente este mundial? ¿Donald Trump o la FIFA? ¿O la FIFA está al servicio de Donald Trump y tiene en las aduanas a la gente por horas solamente por considerar que pudieran ser terroristas cuando son jugadores, ¿no? Y en México, bueno, pues en Tijuana se les recibió muy bien a la selección. La gente fue a recibirlos desde hace unos días cuando arribaron. Y también me llamó mucho la atención cuando llegó este señor Salinas Pliego, ¿no? Los insultos que recibió por parte de la afición fueron divertidos también, ¿no? O sea, sí fueron mentadas de madre, sí fueron groserías, pero fueron como, o sea, la gente se estaba riendo, ¿no? Y él, la verdad es que lo tomó con simpatía, por lo menos, porque se reía y casi casi se la regresaba, ¿no? Este, yo no puedo hacer un gran balance como no sea la gran cantidad de recursos que se gastan cuando hay tantos y tantos problemas económicos, pero pues lo mismo podemos decir de las Olimpiadas, son justas que de alguna manera se supone que te hermanan a los pueblos, pero además tienen una gran derrama económica, ¿no? Eso sí es cierto, que a diferencia de otros eventos, pues ahorita tenemos el tema de la CENTE, los cierres. Me llamó la atención también el enfrentamiento que hubo de algunos aficionados contra los propios manifestantes en una zona del centro, no recuerdo exactamente cuál fue la calle, y también la, la actuación violenta que culminó en la entrada número 8 del Estadio Azteca, ¿no? Con este enfrentamiento con las madres también, madres buscadoras que también tuvieron un enfrentamiento y cómo las madres les decían a los policías, a mí no me interesa el mundial, ¿no? Yo quiero a mi hijo y casi, casi invitaba a los policías que se fueran del otro lado. Y es válido, ¿no? Pero por supuesto que es válido que haya todas estas manifestaciones y que todos estos grupos que han sido humillados, que no han sido atendidos, como en el caso de las madres buscadoras, hay que decirlo,
y en la mayoría de los estados los gobiernos tampoco las han recibido, ¿no? Aquí en Mexicali tenemos, por ejemplo, que se han descubierto fosas y fosas, ya van más de 30 personas que han, restos de 30 personas y la fiscal nunca se ha parado ahí, ¿no? Entonces sí hay un desdén hacia este dolor. Es evidente que tiene que aprovechar todos los escaparates y creo que eso es bueno. Ahora, entrando ya en el tema de la CENTE, pues efectivamente que va a haber una afectación a toda la gente que está en el centro histórico. Algunos se quejaban de que pudieran hasta quebrar. Bueno, es parte de las luchas, siempre hay afectaciones, pero en este caso de la CENTE también me llamó muchísimo la atención lo que dijo la presidenta, ¿no? Que ya no lo va a hacer con los líderes, que ya no hay nada que hablar con los líderes y que lo va a hacer de manera directa con los maestros. Va a ser imposible, va a ser imposible que hable con todos, sí, cuando inicie el ciclo escolar podrá hablar con los que se concentran, pero realmente no va a tener el pulso de todo y vamos a ver qué tanto el sindicato se va a meter para que sean ellos únicamente los de las voces que sean escuchadas. Entonces, es un juego de doble filo esto de que vayan directamente por ser un gremio tan grande, ¿no? Y tan importante, pero además tan diverso. O sea, tenemos a la agrupación de la gente, pero también están de lado los que son pro gobierno. Tenemos de lado todas las operaciones de corrupción de los sindicatos y cómo dominan a los maestros, ¿no? Entonces, seguramente estos van a decir a todo que sí de lo que plantee la presidenta y no será realmente lo que ellos estén pensando. Es una propuesta de doble filo trabajar con esto. Nunca se va a poder tener contentos a todos. Ya hemos dicho aquí que es un insulto también lo de las pensiones, el que los bancos sean los ganadores. Y a mí sí me gustaría que del lado del gobierno pudieran hacer corridas económicas de cómo pudiera solucionarse. Yo no sé si Claudia Sheinbaum, en lugar de estar haciendo programas nuevos, que se hubiese quedado con los programas sociales que ya estaban y en lugar de estar haciendo programas nuevos, no estuviera utilizando tantos recursos como por ejemplo, y hay que decirlo, lo de las mujeres de 60 años, ¿no? Si tienes a los 65 y más la pensión para los adultos, ¿no? Pues a lo mejor se pudiera haber aguantado hasta solucionar esto. A mí me llamó muchísimo una frase que dijo Gustavo Leal la semana pasada cuando lo entrevistaron después de esta conversación que tenemos nosotros, que tuvimos el viernes pasado, donde decía a la presidenta se le eligió para que resolviera, no para que hiciera programas, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto. Me llamó mucho la atención esa frase y sí me llegó y efectivamente creo que tiene que haber un replanteamiento del presupuesto y sobre todo de los programas que no funcionan, porque lo que yo he sabido es que hay muchísimos problemas económicos porque no hay los candados para controlar el recurso que se está entregando a los programas sociales, ¿no? Entonces hay muchísimas fugas de dinero y tendrían que estarse replanteando todas estas cosas. Decía Héctor, y ya con eso termino, que no hay que quitarle a la población, y si es cierto, la población, y no es que se esté hablando de pan y circo, la población necesita escapes también, necesita tener momentos de catarsis, y el juego, el fútbol siempre lo ha sido. En la Ciudad de México y en gran parte de nuestro país, el fútbol, soccer, pues es para sacar todo el coraje que traemos y la diversión y todo, y creo que sí deben de continuar estas justas, ¿no? Deportivas. Pues ahora sí que Susa se voló la barda de los temas que tocó, ¿eh? Tocaste un montón de temas muy interesantes. Yo creo que cada uno de ellos merecería un análisis muy a profundidad, ¿no? Yo empezaría, perdón si me conceden la palabra, ya me estoy aquí, aborgando. Hace rato, Violeta, que pasaste el video así muy breve, yo pensé que te referías a un nuevo asesinato allá de Israel en Gaza, donde a un pescador de 15 años lo mataron a balazos. Se considera que al menos 238 pescadores han sido muertos más o menos en esas condiciones, lo cual pues se me hace terriblemente pues indignante, lastimoso
y que no hay quien le pare ahora sí que a Netanyahu y a su gobierno, pues este genocidio que está haciendo, ahora ya extendido al Líbano, y no nos extraña que próximamente en otros países de aquella región y de otras regiones. Bueno, habría que preguntarle también, pues en el cono sur de aquí de nuestro continente, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando, por ejemplo, de Jesús hablaba de Salinas Pliego, pues no son las mentadas. A mí me llamaría también la atención que uno de los que tienen ahí reporteros a pie de cancha, como le llaman, creo que se llama Carlos Guerrero, lo entrevista y no pierde la ocasión para tirarle duro al gobierno de Claudia Sheinbaum. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, si no, les invitaría a que lo vieran, donde incluso termina con una posición muy maniqueísta, ¿no? Decir, bueno, aquí estamos los buenos, o sea, los bonitos, los que están aquí tuvieron la capacidad de pagar, los que queremos el bien de México, y del otro lado, pues están los feos, ¿no? O sea, los que no son buenos y que obviamente quieren otro modelo de país que, pues ya sabemos, pues no pasa, digamos, necesariamente pues, por sus empresas, ¿no? Aquí es interesante, y bueno, y entro al tema de la presidenta, es una cuestión que me parece que es un sentido de apropiación, es un sentido de pertenencia. Parece ser que a la presidenta hay problemas que los batea, digamos, o sea, si estuviéramos en el argot de la tauromaquia, digamos, les hace una, ¿cómo le llaman? Una chicuelina, una Verónica, algún rollo de estos, y si viéramos en el béisbol, justamente eso, ¿no? Parece ser que no los ha hecho suyos. Todo el tema que tiene que ver con lo de las buscadoras, todo lo que tiene que ver con el tema de Yotzinapa, con el tema de los transportistas, es decir, podríamos hablar de muy diversos temas en donde dicen, no, eso le toca a la fiscalía, no, eso le toca a los de seguridad, no, eso le toca acá, cuando aquí el asunto pues es una integralidad, ¿no? Obviamente, cuando ella nos está bateando precisamente con la Fiscalía General de la República, sí sabemos que es un órgano, pues ahora sí que independiente, pero ella es la presidenta. Y si está viendo que un determinado poder no está funcionando, pues por lo menos sí se debería de pronunciar, porque obviamente si no es con ella y si la fiscalía no contesta, ya se lo han, en las pocas intervenciones que realmente la cuestionan sobre los problemas que están atañendo aquí al país, usualmente los batea o dice, ya estamos haciendo tal cosa, pero no vemos nada claro. Entonces, aquí sí es un llamado de atención para que en algún momento dado, ¿cómo le hacemos para que la presidenta haga suyos estas problemáticas, ¿no? La de las buscadoras, por ejemplo, que no la recibe a la gente de la gente, no solo ya, pues prácticamente está abriendo un camino para decir, bueno, ya no me voy a reunir con la cúpula de la gente, porque además un poco hay de menosprecio, decir, pues es que son pocos, ¿no? Algunos no son ni maestros, etcétera, y que pues ya va a consultar directamente a las escuelas, ¿no? ¿Cuántas escuelas habrá en el país? ¿Tendrá la Secretaría de Educación Pública y las secretarías estatales el suficiente personal, los suficientes recursos para hacer, pues ahora sí que Una pues digamos, consulta. las consultas de lo que piensa la gente y en algún momento cómo las va a conciliar? Pues me parece ser que eso va a ser muy difícil porque, como ya se señalaba, pues las problemáticas que tenemos en determinados estados de la República y aún al interior de estos estados de la República no siempre son las mismas, no siempre coinciden, ¿no? Pues me parece a mí un error muy grande que precisamente pues a la gente se le esté bateando de esta manera, porque si bien es cierto que ya está ahí pues el fondo de pensiones, etcétera, etcétera, pues él no nos ha quitado de la mente, uno, lo que ella prometió, y la otra que no se nos olvide, son pensiones, ahora sí que, pues, digamos, elaboradas o digamos, o la sumatoria de recursos que el propio trabajador está poniendo en su afore. Es decir, no está recibiendo ningún apoyo adicional por parte del gobierno, como antes eran los esquemas solidarios, y que parece ser que pues están, digamos, hechos a un lado en aras de que pues las Afore que siguen ganando y los bancos siguen ganando millonadas, y bueno, no millonadas, miles de millones de pesos cada año, pues ahí es donde efectivamente me parece que tendría que enfocarse pues, la reestructuración de un sistema que sigue siendo eminentemente equitativo. No, y luego, en lugar de estar diciendo, bueno, si no hay ningún avance en la negociación, si no han podido conciliar, bueno, entonces uno de los negociadores, que es el más nocivo, pues yo hubiera esperado que lo hubiera quitado en todo caso, ¿no? A Mario Delgado. No de que
Se acaba entonces la negociación y nos vamos a otro tipo de consulta, ¿no? Creo que ahí sí está cometiendo un grave, grave error. Y tendrían también que sentarse con, digo, no es que los maestros tengan la obligación de saber de números, ¿no? Además, algo tan complicado como son todos este tipo de manejos de presupuestos, no cualquiera lo puede manejar, pero sí pueden ellos llevar especialistas y también que el gobierno hubiese sentado a gente del área de egresos, ¿no? De la Secretaría de Hacienda, que les pudiese explicar, ok, dices que no, que el presupuesto no da, pero pues explícamelo, ¿cómo sí? Y esto lo digo porque Gustavo Leal decía, es que sí se puede acomodar el presupuesto, ¿no? Entonces, hay personajes como él que pudiesen estar participando y que sabe mucho del tema y que pudiesen ser unos representantes neutrales, no necesariamente de uno o de otro lado, ¿no? Pero que estuviesen gente que le entiende a los números y pudiesen ver cómo se puede acomodar para solucionar este problema que inició en el 2007. Sí, pero aquí parece que hay una decisión tomada, ¿no? De que no se va a modificar este Sí, esquema. Hay mucho dinero ahí de lo que está moviendo. Recordemos que estos dineros de las personas que están ahí acumulando su dinero no están inactivos, están básicamente, pues ahora sí que invertidos en distintos proyectos de inversión, a veces con lo que les llaman las minusvalías. Ya sabemos que los que pierden son los trabajadores y a veces con las plusvalías que se tienen, que no necesariamente en la misma proporción de ganancias son las que se reflejan en las cuentas de los ahorradores, sino que pues ahora sí que si gano una Afore, digamos, podría decir, si gano, pues gané, ¿no? Si pierdo, pues perdimos o perdiste, ¿no? Ese es justamente el meollo del asunto, ¿no? Creo. Ya, pues bueno, mi querido Héctor y Jesús, perdón, que andaba también con algunos asuntos aquí. Em, bueno, dos cosas ahí que me gustaría plantearles. La una es que, por un lado, en estas celebraciones y festejos y protestas y todo, pues siempre están como en esa línea, ¿no? Estamos en esa línea como casi que sientan culpa a los que celebran, los que van a los partidos o cosas así. Y me parece que está bien que haya estas fiestas, estas celebraciones, que la gente se divierta, que cante. Tenemos ahí varios videos que vamos a pasar de pues todo tipo de celebraciones, la gente pues da gusto verla así contenta y que como medio de comunicación pues no podemos dejar de pasar los altos contrastes, ¿no? Como también los hemos estado pasando con las madres buscadoras. Hay un video que tenemos por ahí que también me parece importante a propósito de también de actos violentos, el bloque negro, haciendo destrozos y hay de bloques negros a bloques negros, ¿no? Conocemos grupos anarquistas que tienen un trabajo social, un trabajo político, formación política, y hay otros que nunca los ves en ninguna luchas ni en nada, únicamente los ves aparecer con el rostro cubierto, agreden y luego se esconden y a quien agarran o agarraban en otras épocas eran los que no estaban haciendo eso. Y creo que también son como los contrastes que hay que colocar. Hubo una madre buscadora el día de ayer que hizo una buscadoras contra los destrozos y ella hace unas precisiones que me parece importante también colocar porque luego se mezclan los ejes temáticos y unas están demandando por sus hijos desaparecidos. Por el otro lado, el gobierno no quiere que nadie vea eso, quiere tapar ese tipo de protestas y o quieren, como dijo Higinio Martínez en declaraciones ayer o antier, que también pasamos el video, pues que ya le pare la gente, que ya le pare la gente para que pues, la gente pueda disfrutar el mundial y ya cuando termine el mundial, dice Higinio, pues ya que regresen a las protestas. Este, un, un, unas declaraciones verdaderamente tremendas
que retratan de cuerpo entero a la clase política, ¿no? En otras palabras, así como administramos las demandas de la gente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora las vamos a administrar también en la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces, no salgan cuando hay reflectores, salgan cuando no hay reflectores. Y esta madre buscadora el día de ayer, esto fue lo que señaló. También vamos a escuchar. Nadie destroza nada a nombre de los desaparecidos, porque nosotros necesitamos de la atención del gobierno, no la omisión, no el cierre de puertas. Nadie puede ocupar nuestra voz para causar destrozos. La policía la queremos en búsqueda, no en contra de nosotros. Las autoridades las queremos trabajando con nosotros, no en contra. No en contra. Basta. Ningún solidario que quiera estar con las familias va a hacer un destrozo. No va a caer en provocaciones. Lo único que queremos es alzar la voz. Hoy no. Hoy con las voces de las familias no se juega. Y bueno, Jesús, por ahí, Héctor, por aquí, por un lado, estas declaraciones, y por el otro, la lamentable conferencia de prensa de la mañanera del día de ayer, los discursos, particularmente de Mario Delgado, dirigiéndose casi a la gente como, pues otra vez los intransigentes, ya les hemos apoyado en todo y nada más no entienden. Por ahí, aunque en otro tono, también Rosa Isela Rodríguez, la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Entonces, ahora y dicen, no, nosotros vamos a ir a hablar con la gente de abajo, con los maestros. Pues ahora resulta que el gobierno es el que habla con los de abajo y la gente, pues no, es una campaña que me parece verdaderamente lamentable y que me parece, y por cierto les avisamos al terminar la mesa, tenemos una entrevista con el doctor Gustavo Leal, donde vamos a exponer lo que dijo Mario Delgado y el balance que hace Gustavo Leal, lo que dijo la presidenta, lo que dijo Martí Batres y las respuestas. Ayer tuvimos una entrevista muy interesante, Violeta y yo también, con el profesor, ¿no? Ahí se me fue el nombre, Violeta. Pedro Hernández, perdón, el secretario general de la sección 9 de la CENTE, donde pues dicen, pues no, pues es que vamos a el UCICAM, pues ese ya no se tiene que hablar del UCICAM, pues nosotros mejor lo vamos a hablar con los maestros y estas maneras, como lo plantea la presidenta, pues pareciera que los maestros quieren regresar, hoy lo dijo, hace un rato lo dijo, quieren regresar al pasado, ¿no? Cuando ahí se manejaba mucha corrupción, etcétera, etcétera. Es terrible el estigma porque pareciera que estamos escuchando a Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón, pero no, es Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, la del tiempo de mujeres. Tremendo, tremendo el discurso. ¿Qué decía al respecto, Héctor Javier, de estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, de Mario Delgado el día de ayer? Bueno, si quieren yo hablo, porque creo que le tocaba a Jesús. Ah, perdón, Jesús. Perdón, se Dice, me fue el turno. No, adelante, sí, Jesús, no, por favor. adelante. Sí. No, pues es que es regresar a lo mismo, Ernesto, Héctor, Violeta. Cuando no puedes, cuando tú ya has tomado una decisión de que no vas a cambiar, el punto principal de los maestros es el tema de la ley, ¿no? Del 2007. Esa decisión, como bien lo dice Héctor, parece que ya está tomada. Entonces, si no puedes llegar a un acuerdo con el otro lado de la mesa, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a intentar dinamitarla ante la población, porque sobre todo en este momento, hablaba yo de algún enfrentamiento que hubo también por ahí, donde los trabajadores del centro histórico
o sea, la gente, los comerciantes, abrieron una de las vallas y tuvieron un pequeño enfrentamiento porque estaban hartos, ¿no? E incluso vi otra declaración de otro comerciante o líder de los comerciantes que decía que había una preocupación tan grande de los propios locatarios que decían que si era necesario, ellos mismos se iban a enfrentar, ¿no? Y iban a abrir a fuerzas y que esto se convirtiera en una campaña civil brutal de enfrentamiento entre la población. Porque tú desde el Estado, desde la cúpula, estás, como no va a haber negociación ya en el tema principal, entonces los vas a denostar, ¿no? Y atrás de eso, a mí es lo que me gustaría saber qué es lo que hay, así como en su momento también hace dos viernes, a mí me gustaría saber quién está detrás de la CENTE, y recibí muchas críticas y lo sigo diciendo, ¿quién más además de los maestros? Y me refería cuando se hacen este tipo de conflictos de violencias, de gente encapuchada, ¿quién más está? ¿A quién también está soltando por ahí recursos? Claro que sí, y lo vuelvo a repetir, los maestros dicen, somos nosotros nada más, alguien más tiene que estar aprovechando para meterse porque así lo hemos visto en los en las distintas manifestaciones que ha habido. Lo vimos también en los de Yo Soy 132, cómo se dio, ¿no? Pero también del lado del gobierno. ¿Quién está detrás del gobierno? ¿Quién? O sea, dicen, es que no hay dinero, ¿ok? Pero no me lo explicas bien. A mí no me vas a convencer como maestro que no hay dinero. A mí me tienes que dar los números, ¿ok? Las corridas para que, ok, no hay dinero. Entonces, yo también preguntaría, ¿quién está detrás del gobierno de Claudia Sheinbaum que está dictando que esa ley no se cambie y que sabemos que es una ley neoliberal y que ya traía ya traía todo un inicio desde el 97, no de antes, desde el 95 con Ernesto Zedillo. Primero fueron los del IMSS y luego fueron los del apartado B de la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere que se mantenga esa ley neoliberal? Que yo no sé si el Banco Mundial, si el gobierno de Donald Trump, si el Fondo Monetario Internacional, si hay ciertos condicionamientos, también hay que ver esa parte, ¿no? Pero lo que es cierto es que si ya se tomó esa decisión, hay una intención porque se vaya a denostar a la gente. Si ya los comerciantes, pues claro que tienen afectaciones y claro que van a decir en algún momento, a mí no me interesa la lucha de los maestros, yo estoy perdiendo mi patrimonio y puede terminar en un enfrentamiento entre el comerciante y el maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una solución por parte del gobierno, que es el que está al frente, pidió estar al frente, se le votó para que solucionara efectivamente los problemas, ¿no? Y si no ha podido, entonces quita a los negociadores, busca otras alternativas, ¿no? Pero no estés abriendo la puerta a una vocación entre la propia sociedad y los maestros, porque va a llegar un momento en que los propios habitantes, alguien que quiera cruzar porque tiene un tipo de emergencia y hay una manifestación, se va a bajar y va a tener un enfrentamiento y así se puede prender esto. Entonces, o solucionas el asunto, ¿no? Ya. No, es Porque que los aquí las 40 días posiciones. que dura, Ujú, sí, y los 40 días ujú. que dura, tengo entendido que dura, o el mes, estos juegos, el mundial, van a ser de una permanencia constante de policías y de manifestaciones. ¿Y cuánto va a estar invirtiendo el gobierno también para todas estas manifestaciones? O sea, pues le va a salir, yo creo que más caro al gobierno, ¿no? De tratar de controlarlos o frenarlos o evitar, contenerlos. Bueno, yo creo que no necesariamente, Jesús, o sea, yo quisiera nada más apuntar aquí, es una narrativa que me parece ser que el gobierno de la República va ganando.
Es una narrativa en donde ya de alguna forma, ya lo acabas de mencionar, bueno, es el ejemplo de los comerciantes del centro que no dejaron poner ahí, digamos, un plantón que se tuvo y que justamente, así como yo hace rato hablaba de que la presidenta no se ha apropiado de cierto tipo de problemáticas, pues es como sociedad hemos estado condicionados a que ciertos problemas de algunos sectores, en este caso el magisterio, que tendría que extenderse a todos y todas los empleados que estamos en el gobierno de una forma u otra, pues la gente los vea como que no son suyos. Es decir, no hay un sentido de pertenencia de que ciertas problemáticas de algunos grupos nos tocan de una u otra forma a todos. Y aquí incluyo a las madres buscadoras, porque pues los vemos como un problema lejano. Ahora sí que mientras no nos toque algo, desafortunadamente no lo digo con gusto ni mucho menos, pues lo vemos casi les pasó a los de allá, ¿no? Y mientras no nos afecte a los intereses que tenemos, ya sean de circulación o lo que tú quieras, la narrativa que se va imponiendo de que ellos son los malos, de que ellos son los intransigentes, va a ir ganando espacios y entonces obviamente pues cada vez te van a ver más aislados, ¿no? Aquí yo invitaría a la gente a ver qué tendría que hacer para replantearse las estrategias que han seguido hasta ahora, porque así como van las cosas, independientemente de que esté o no esté el mundial, van a perder apoyo popular y en algún momento dado pues van a justificar que cada vez los aíslen más y más. Entonces, esas demandas que tienen absolutamente legítimas, como las de las buscadoras, como los de Ayotzinapa que bloquearon entradas y salidas, creo que de la carretera Cuernavaca, que la gente los perciba como un mal necesario y no como una molestia para ellos. Es decir, tendrían que verlo como herramientas de lucha. ¿Cómo es posible? Ya lo comentabas en estas declaraciones de que sí, ahorita ocúltense, espérense tantito y luego salen, ¿no? No me echen a perder aquí la fiesta y luego salen. Me parece ser que creo que la gente tendría que replantear cómo va a estar, qué tiene que hacer para que no pierda esa narrativa. Y aquí hemos hablado muchas veces de Mario Delgado, pero me parece que también habría que hablar de Martí Batres, que es el director general del ISSSTE, en donde el tipo está hablando bien, se me hace peor todavía que Mario Delgado, porque por lo menos el otro ya sabes por dónde va, ¿no? Pero este me parece ser más tendencioso porque entonces te empieza a anunciar que si compraron tomógrafos, que si compraron esto, como si compraron lo otro, que a mí me recuerda a aquellos dichos del STLN y bueno, y de varias luchas populares, donde pues a veces cambiamos nuestras cuentas de vidrio ahora sí que por los aspectos importantes. Y eso es ahí donde creo que la población tendría que estar más informada, más sensibilizada, más concientizada de que no es solo es un rollo de intransigencia, es un rollo de decir, estábamos así y ahora estamos así, y no es que queremos regresar al pasado, como lo comentabas, Néstor, porque ese es el otro discurso, ¿no? No, por supuesto que no. Queremos una alternativa distinta que no nos lleve al pasado, pero que tampoco nos mantenga en un estado prácticamente de indefensión, porque además, otra de las cosas que no se ha hablado, ojalá lo hablen un rato con Gustavo, que le pregunten cuánto va a durar ese fondo, que aparentemente sabemos que tiene recursos limitados y que es en un determinado número de años. Y después de que se acabe ese fondo, ahora sí que, y la camioneta, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor y Jesús. Yo quisiera comentarle a Jesús, ayer platicábamos y a Héctor y también a Ernesto, y ya lo estábamos platicando con la mesa imposible. Hay una narrativa que a mí me recuerda, y no sé, ayer lo platicábamos, por ejemplo, Jesús, de cuando sale el ZLN, pues varios sectores de la derecha empiezan a decir, detrás de ellos está Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y una narrativa que se extiende por El varios. extranjero. ¿Perdón? Y los extranjeros, por Sí, supuesto. sí. Entonces, es una narrativa que se extiende por varios años y que todavía sigue en algunos sectores ahí permeando y diciendo detrás del ZLN estaba Carlos Salinas de Gortari y está Carlos Salinas de Gortari. Y me parece que hay unas narrativas que de este estilo, como ahora también lo estamos viviendo con la gente, que pues realmente lo que intentan es golpear, ¿no? El centro de los movimientos y las demandas legítimas de ellos. Y por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando se plantea quién está detrás de los maestros de la CENTE, pues vamos en esa misma línea, ¿no? O sea, y entonces se pierde la esencia de por lo que están luchando desde hace muchas décadas los maestros, ¿no? Que incluso desde antes de la ley del
del ISSSTE del 2007, ellos ya llevaban muchas décadas, la coordinadora, organizándose y luchando por mejores condiciones salariales, porque se cambiaran las realidades que viven, ¿no? Estaba pensando en muchos pueblos indígenas, pues hay, o en comunidades indígenas, hay un solo maestro para todos, ¿no? Para todos los años escolares. Habitantes. Y no hay, sí, y para todos los ciclos escolares, para primero, para segundo, de todos los años, ¿no? Estos maestros multinivel, y no hay escuelas en muchos territorios, o hay algunos espacios inhóspitos donde ahí se dan las clases y siguen esas mismas condiciones, no se han cambiado, no se han modificado, y me parece que hay una lucha ahí muy legítima, y ahora, ¿no? Esta situación que es una batalla también contra los bancos, la forma en cómo han manejado estas pensiones, estos recursos, pues es algo que me parece a mí fundamental. Y cuando planteamos entonces quién está detrás de ellos, quitamos el centro de la disputa, ¿no? De la batalla y de la legitimidad de estos movimientos, porque a mí me parece una cosa, es decir, hay, sí, en todo movimiento grupos de provocadores que siempre los hemos visto, ¿no? Y siempre están ahí, y muchos hasta infiltrados y metidos ahí. Y otra cosa es lo que plantean ya en términos sociales, de la transformación del movimiento ya en sí. Sí, sí, a ver, Violeta, cuando yo hablo de quién está detrás de la CENTE, yo me refiero a todas este tipo de acciones violentas que hay, y que sí hay infiltraciones. Por eso, Jesús, ¿sí? por En eso, todos los yo digo, en grupos. todos los movimientos siempre hay infiltrados, pero eso es una cosa, y Ajá. otra cosa es decir quién está detrás de ellos, porque entonces le quitamos, ¿no? La legitimidad al movimiento. Y eso también, digo, yo fui muchos años, 20 años, 30 años activista, también estudiantil, ¿no? Y bueno, digo, porque empecé desde la infancia con mis hermanos ahí que estaban dentro del CEU, yo estaba en la primaria, ¿no? Y después ya entré a la UNAM, y siempre escuché ese tipo de argumentos, ¿no? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién los financia? ¿Quién? Y entonces, ¿cómo quitar, ¿no? Quitar el centro de la lucha en ese momento de la educación pública, gratuita y popular para el pueblo de México? Y entonces estas narrativas, y luego también con el ZLN, ¿no? Y por eso creo que tenemos que decir, por un lado, pues sí, siempre sabemos que hay infiltrados y que tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos, ¿no? Intentan desvirtuar los movimientos e intentan llevar al límite estos movimientos para que sean reprimidos, u otras acciones como las hemos estado viendo a lo largo de estos días. Sí, quizás entonces sería el replanteamiento para la propia CENTE de que se cuide, ¿no? De qué grupos pudieran estar tratando de infiltrarse o utilizando su propio discurso, y me refiero por fuera, no me refiero en medios ni nada, por fuera, con propios integrantes de maestros, y entonces, ¿sí? Pudiese infiltrarse y luego decir que los maestros están a favor. Yo sí sigo considerando que eso es algo bien, bien importante, porque lo que se quiere siempre es dinamitar a todos los movimientos, ¿no? Yo, y lo tengo bien clarito, cuando el grupo del 132, que era cuando iba iniciando Rompeviento, y que fueron los chicos para allá a Rompeviento, y que tuvimos unas mesas, yo les decía, cuídense. Por ejemplo, cuídense de Antolini, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Y que ya se montó en el movimiento ese de 132, y cómo lo fueron socavando totalmente, lo acabaron. Claro, tú estás hablando, o yo estoy hablando un movimiento joven, no tenía tampoco la experiencia de la gente que tiene años, efectivamente, tiene 40, 30, 40 años luchando, pero eso no quita, Violeta, de toda esta gente que puede utilizar parte del discurso de las propias demandas para meterse, infiltrar y generar estos problemas, y hacia afuera, hacia la población. Y te lo digo también
porque yo lo escucho con la gente que hablo y me dice, la gente común y corriente, es que estos maestros, ¿cómo es que no pueden dejar que los comerciantes puedan ganar en estos días, ¿no? Y gente mayor y gente que ha visto el trabajo de los maestros y que lo ha honrado. Pero cuando hay un enfrentamiento, siempre la gente se asusta. Por eso es lo que yo digo, ¿quién está detrás? Pero me refiero, a lo mejor está mal la frase utilizada, ¿no? Porque entonces se crea esta narrativa de, sí, alguien los mueve, entonces, y todas sus luchas no son válidas, ¿no? A lo mejor está mal utilizada la frase, pero yo me refiero básicamente a esto, cómo pueden ser dinamitados como movimiento y quién puede tratar de utilizarlos. Y para eso hay muchísimo dinero. O sea, así como hay medios de comunicación que tienen muchísimos recursos para hacer una narrativa, así hay muchísimo dinero de grupos de derecha que pueden también meterse a la gente, ¿sí? Y disfrazarse de maestros, y no me refiero propiamente a ellos, por supuesto. Y se pueden meter, y se pueden infiltrar, y pueden dinamitar, y pueden hacer que la gente termine, la sociedad termine enfrentándose con ellos, ¿sí? Y descalificándolos totalmente. Es decir, Pues que es el que apoyo popular sí. también se haga a un lado. Pues que es que eso siempre se ha dado, ¿no? Bueno, pregúntale a Morena, ¿no? ¿Cuántos infiltrados hay ahí que o te llevan a ciertos tipos de conflictos a minimizarlos? Por ejemplo, el Universal sacó recientemente cuánto costaba, digamos, que los maestros estuvieran en la Ciudad de México, ¿no? Creo que hay una cifra de 480 millones de pesos. Y también no se olvide que tienen sus propios lobbies, hay muchísimo dinero, efectivamente, como dices, que se usa, va a ser ilimitado, porque son ilimitadas las ganancias que tienen estos grupos de élite, ¿no? Bueno, ahí están los estudios de Oxfam que nos hablan de que el 1% o máximo el 10% de la población aquí en México, bueno, y en general en la gran mayoría de los países son los que se llevan por lo menos el 75 o el 80% de todo el pastel. Aquí yo invitaría, hay una serie allá creo que es Prime Video, no sé en qué plataforma, donde hay una serie que se llama Un extraño enemigo. Ojalá la pudieran ver o conseguir copias originales, vamos a decirlo así, por si no están en estas plataformas, que justamente nos hablan de esto. Y también hay una película ya antigua que se llama Bajo la metralla, que justamente plantea estas cuestiones de las infiltraciones, ¿no? Y aquí efectivamente hay que cuidarse, pero si nos fijamos, prácticamente no se están pidiendo cosas estratosféricas, ¿no? Y peor aún, hay evidencias de que la presidenta dijo se va a derogar la reforma del 2007 e incluso le puso adjetivos, y es justamente eso, ¿no? Y entonces lo que ahora se trata de hacer es que aparentemente ya no estamos como antes, estamos hasta mejor, lo ha llegado a decir la presidenta, cuando no es así, ¿no? Yo no sé qué discurso le están vendiendo, y por eso siempre hablo aguas con las narrativas y aguas cómo habría que hacer para que la presidenta de alguna forma haga suyo el problema justamente del magisterio, de los trabajadores al servicio del Estado, de las buscadoras. No es suficiente que pues, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Búsqueda, en fin, todas estas cosas, porque no han dado resultados. Si los hubieran dado, pues ya, ahora sí que nos quitarían esa bandera. Pero ahí están, y el asunto es nada más, pues ahora sí que hace rato que están mencionando a Gustavo Leal, pues una de sus frases típicas es de que en algunos problemas únicamente los gobiernos están pateando el bote. A ver, que lo resuelvan los que vienen detrás, pero mientras aquí yo me la llevo más o menos tranquila y a ver cómo le va, ¿no? Que pague en último, ¿no? Como cuando uno se sube al camión, ¿no? Pues sí, son estas, me quedaba pensando ahorita que les escuchaba también, pues estas declaraciones de que pues el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertas, Expertos Independientes, dice la presidenta, pues ya no existe y esa posibilidad ya no está. Y no entregan las más de 800 hojas que exigen los familiares de búsqueda al ejército mexicano, que es el que está ocultando la información, y pues simple y llanamente, pues nada más lo van administrando
este tipo de problemas. En la medida que más pasa el tiempo, pues estos movimientos más se desgastan, ¿no? Y acá a mí lo que se me hace grave, ¿no? Y en cierta medida, por lo menos para mí, doloroso, es escuchar estas narrativas que dio la presidenta hace un rato, por ejemplo, cómo coloca a los maestros y a las maestras de la CENTE, a las dirigencias, y cómo se coloca como gobierno. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que acaba de decir hace un ratito y regresamos. Cuando el inicio de la lucha de la CENTE era por democracia sindical, esa era su principal demanda, que se le permitiera a quienes no pertenecían al PRI, porque así era, ser representantes de sus secciones sindicales. Hoy eso está en la Constitución. Lo explicó aquí Luisa María el otro día, pues ya son voto secreto, directo y universal para elegir a las representaciones sindicales. Hay algunas que todavía no lo hacen así, pero la mayoría de los estados, diría 31 estados, lo hacen así. Por ejemplo, representaciones de la CENTE tenían mayoría en las secciones de la Ciudad de México, hoy ya no tienen la mayoría. Eligieron a otros representantes, las maestras y los maestros de la Ciudad de México, en voto secreto, directo y universal. Es decir, la democracia sindical como esencia de la democracia dentro de los sindicatos, que no haya corporativismo, que no se elija desde el poder a los representantes sindicales, sino que sean las y los trabajadores, eso ya es un logro. Entonces, digamos, se ha avanzado muchísimo con la cuarta transformación desde el presidente López Obrador en ese tema. El otro tema era la reforma educativa, en contra de la reforma educativa que impulsó Peña Nieto. El presidente López Obrador echó para atrás esa reforma educativa. Se votó y se echó para atrás. Y quedó un esquema de evaluación de los profesores que la mayoría de las y los maestros no están de acuerdo. La CENTE lo que quiere es regresar al pasado, a que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados en comisiones del gobierno y del sindicato, de la cúpula sindical, decidir las plazas, la movilidad. Y la verdad es que no estoy segura que eso quieran todas y todos los maestros, porque eso se prestó a mucha corrupción, mucha. Entonces, pues ellos quieren regresar a... Bueno, pues entonces los maestros quieren regresar al pasado pues estos planteamientos que hacen me parece lamentable, de verdad, lamentable cómo colocan a la gente, y eso sí es una campaña de difamación. Ellos ya no pueden elegir acá en México, en la Ciudad de México, ya cambió. Es increíble. Pero que es que el tampoco discurso. es cierto, Ernesto, pero es que lo que está diciendo tampoco es cierto. O sea, ¿No? tú lo ves en los estados, el sindicato, el CENTE, sigue todavía realizando todas las maniobras de corrupción, comprando votos, o sea, es exactamente lo mismo. No, En y esa además, parte y no ha además cambiado. el dirigente nacional de El CENTE, pues es senador de Morena. No, El pero además dirigente. de eso, sí, pero además Qué de eso, cosa. Ernesto, cuando estaba Andy en la Secretaría de Organización, fue y dijo que se iba a traer a no sé qué tantos maestros a Morena, o sea, el corporativismo, lo que está prohibido. O sea, no es cierto lo que está diciendo la presidenta, pero también la última parte donde habla de que los maestros quieren regresar a las comisiones mixtas, nunca lo han dicho. Y además, contraparte
Uy, Uy, se sí, congeló. Ah, fue ella, ¿verdad? Yo dije, mi Sí. internet falló, No, fue no, ella, no. sí, sí, sí. se quedó Ujú. congelada. Pues Pues Bueno, no más habría que ver cuánto tiempo llevan ahí los líderes sindicales, ¿no? Y en aquellos que han sido cambiados, ¿quiénes han O quedado en el su lugar? presidente municipal, o el presidente ¿No? municipal controla a la sección sindical que le corresponde aquí. O sea, eso nada ha cambiado, no es cierto. Pero sí decir que los maestros de la CENTE quieren regresar al pasado, pues no, ahí mira, sí, totalmente de acuerdo. ayer nos decía Pedro Hernández en la sección 9 de la CENTE, nos decía, pues eso que se lo diga Mario Delgado. Este, Nosotros queremos precisamente terminar con esa corrupción, pues que le diga a Mario Delgado es, pues, ¿no? Pues yo de verdad estoy azorado de el manejo que hubo el día de ayer, más el manejo que hubo el día de hoy, y tengo la sensación de que es un punto de quiebre el día de ayer. Estaba muy molesta porque decidieron mantener la protesta. Lo que nos decía ayer Pedro Hernández, por ejemplo, ¿no? Pues es que, por ejemplo, con estos actos de violencia que hay, estamos cuidando que no nos quieran meter otra vez ahí, ¿no? En fin, que son, tengo la impresión que hace falta alguien en esta administración, como lo hizo falta en el pasado con Andrés Manuel López Obrador, alguien que tenga esta dimensión de los movimientos sociales, que entienda de qué va, que esté en la administración y que pueda ser escuchado por la presidenta, alguien que atempere, porque es muy triste ver lo que está pasando, el trato que se le está dando a los padres y madres de los normalistas, a los propios normalistas, a la gente de la CENTE, y otra vez la criminalización de estos grupos, pues yo no tengo más que lamentarlo, Héctor Javier. Sí, sí, totalmente lamentable, ¿no? También el hecho de decir que solo son una parte de los maestros, que son pocos, que solo son dos secciones, la 7 y la 22. En fin, sí, sí, por eso hablo de esa narrativa que ya está prácticamente, todo indica, decidida, que la reforma del 2007 en lo que tiene que ver con las Afore no se va a tocar. Y aquí, obviamente, pues, el Mario Delgado no es la respuesta, Martí Batres tampoco es la respuesta, y también me queda la duda si Rosa Isela también tendría que estar ahí. Obviamente, pues es su papel, pero híjole, yo creo que no, como bien lo dices, Ernesto, no son los interlocutores que tendrían que haber ahí. Y por eso hablo de que la gente creo que tendría que replantearse las estrategias y aquí no solamente dirigidas hacia el gobierno, sino también dirigidas a la población para que les quite, digamos, esa impresión de que ellos son los intransigentes, de que ellos son los que nada más quieren ahí continuar con su círculo, pues no sé si llamarlo de poder o por lo menos de privilegios, y que es una problemática que atañe a toda la población. Nada más habría que ver el tamaño del número de personas que hay precisamente o que son derechohabientes del ISSSTE y que efectivamente es una parte importante de la población y que ahora en un sistema en donde pues 50% más o menos tienen ahora sí que trabajos en la economía informal y de los pocos que sí lo tienen, que también se vean de alguna forma pues vulnerados en sus derechos, sobre todo, insisto, en la época de la vejez es cuando más recursos se necesitan por persona para cuidados de la salud. Y el seguro que se está planteando me parece ser que tampoco resuelve la problemática que, según Martí Batres, nos quiere decir que ya con la compra de tomógrafos de ciertos equipos de médicos, que además no son muchos, son 32 estados de la República que se compran 10, 19, 5, pues es que así que digan, no, ya aquí ya cambió el asunto, pues tampoco, ¿no? Entonces, hay aguas con los mensajes que no nos, pues tratan de convencer con que ciertos cambios de maquillaje pues van a resolver la cuestión estructural porque no es así, ¿no? Y ya termino con esto. Nos han estado haciendo llamados en esto y Violeta y Jesusa de la Universidad Pedagógica Nacional para que también podamos echar un vistazo a ahora sí que las dificultades que están teniendo. Más tarde en esto te voy a pasar el teléfono de unos profesores de ahí
para ver si también se pudieran atender y pues ventilar qué problemáticas hay en esa importantísima universidad también. Muchísimas Oye, gracias. y también, Ajá, también ya nada más quería comentar, lo que le hace falta a este gobierno son operadores políticos también, Es, ¿no? Tenemos por ejemplo, Leticia Ramírez fue de la sección 9 si mal no recuerdo, y la puso, estuvo en la Secretaría de Educación, creo que primero estaba en Atención Ciudadana, en la sí, administración de López sí, sí. Obrador, y sí. finalmente pasó a la Secretaría de Educación. Es una mujer que participó en las luchas junto con Jesús Martín del Campo, o sea, con la gente de la sección 9 que dio la lucha contra el CENTE, muy aguerridos, en la Ciudad de México, muy democráticos, saben, conocen a fondo los problemas, pero no saben operar. O sea, por ejemplo, la presidenta podría llamar a Leticia y decir, a ver, explícame, ¿no? Explícame bien cómo están los movimientos, etcétera, todo eso. Cuando decimos, hace falta que alguien le explique a la presidenta. Sí, pero a lo mejor ella nada más pudiera explicar, pero no, ya lo vimos cuando estuvo en la Secretaría de Educación, que no es una operadora política, no hizo absolutamente nada, no resolvió absolutamente nada, y bueno, ahorita está en otra posición donde lo único que va a hacer es administrar, creo yo, padrones, ¿no? Pero es que no es el gran problema con este gobierno de la 4T, que cuando llegan a la cúpula no tienen operadores, no tienen cuadros que pudiesen mantener una discusión de altura con números, con discurso político. O sea, Martí Batres nunca fue operador político en la Cámara de Diputados, nunca pudo operar nada. Nueva Izquierda lo avasalló, ¿sí? Porque tenía mucho más colmillo Jesús Zambrano que él. Entonces, él no es un operador político tampoco, que son las figuras que más conocemos, ¿no? Y yo no sé si debajo de Morena hubiese personas que le pudiesen estar eh, sugiriendo cosas o explicándole al gobierno, al gabinete, a la presidenta, ¿sí? Pero que tampoco los dejan porque Morena ya se convirtió en un partido de cuates, donde nada más se le dan posiciones a los cuates y a los que tienen intereses y se están convirtiendo en lo que era el PRI realmente, ¿no? En muchos de los aspectos. Entonces, hacen falta operadores políticos. Oigan, Nunca se presentaron como tal. oigan, no están reconociendo el papel de Altagracia Gómez, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Eh, o de Marcelo Ebrard, no lo están reconociendo, pero bueno, ya, ya tendremos tiempo. No, no, a propósito de esto y así como una broma eso de Altagracia, porque al rato van a empezar a decir, oye, tú estás diciendo, pero lo último, Héctor y querida Jesús, Héctor había propuesto también un tema que me parece importante. Tenemos nada más 3 minutitos, entonces brevemente, muy, muy breve, Héctor propuso a Bratemec y ya escuchamos a Donald Trump decir que no necesita a Canadá, no necesita a México, dice, no necesito sus autos, no necesito su madera, refiriéndose a Canadá y a México por los autos. ¿Y qué decir sobre esto? Yo decía, bueno, sí hay que tomarle la palabra, no hay que seguirle enviando minerales, por ejemplo, no hay que seguirle maquilando, no hay que seguirle varios de los temas que él dice, no los necesito. ¿Cuál es tu visión sobre estas declaraciones y en este contexto también que decíamos a inicios del Mundial? Oye, Violeta, primero que nada, no propuse solo este tema, ¿eh? Propusimos 10 temas más, ¿eh? No, nada Perdón, más lo ya no mencioné. entendí. ¿Cómo, querido Héctor? Propusimos muchísimos más. No, a ver, ojalá al señor Donald Trump se le cumpliera lo que luego decía el tipo, ¿no? Aunque ya sabemos que cambia de opinión a cada rato, ¿no? ¿Qué pasaría si nada más hubiera relaciones bilaterales, por ejemplo? Y que, pues, parece ser que de México necesita solo sus recursos naturales, y si él pudiera hacer, pues ahora sí que una palestinización de México, que ya para algunos autores lo están comentando que sí es, ¿no? Que ahora estamos en 2026
pero que en las próximas décadas no nos extrañe que, pues, así como Palestina es para Israel, México pudiera ser para Estados Unidos, como en los 1800 lo fue. Recordemos, pues, cuánto territorio se anexaron por las buenas o por las malas, ¿no? A veces, ahora sí que por una mera colonización y otras, pues, ya sabemos, pues, por las extorsiones que se hicieron en aquel entonces, ¿no? Yo creo que hay que insistir. Aquí, por ejemplo, ojalá la presidenta vuelve a estar insistiendo que hay que hacer un bloque en contra de China. A mí, cada que lo oigo decir eso, no, pues es que hay que unirnos aquí los tres países, nos conviene a los tres, porque entonces podemos competir contra los bloques, contra otros bloques, y siempre menciona a China. No veo la necesidad de que mencione a China, porque yo creo que hay que tener esa puerta abierta. Y me parece que si va a seguir el TEMEC en los términos que empiezan a plantearse, recordemos que esto te empieza en el mes de julio, no necesariamente que termine, y que si no termina bien o hay una indefinición, puede seguirse año con año, y que en algún momento dados, pues yo creo que dadas las circunstancias que están en Irán y digamos, el cada vez más, o el cada vez menor voto popular que está teniendo Donald Trump en Estados Unidos, la medalla de compensación que él va a tener va a ser nuestro país, va a ser América Latina, pero desafortunadamente nosotros estamos a un lado, y creo que nosotros, pues ahora sí que vamos a aplicar aquel dicho de que no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, y hay que estar muy atentos porque México puede ser ese quien me la pague. Pues gracias Héctor, y gracias también mi querida Jesusa. Ya tenemos que entrar ya a la otra entrevista. Les mandamos un fraterno abrazo, siempre gracias, y nos vemos la siguiente semana. Abrazo, Estén muy querida. bien. Gracias a ustedes. Gracias, querido Héctor.